Bueno, pues vamos a hablar hoy en este podcast de literatura, también con narraciones de cine, de una película, La vida es bella, que por su propia ubicación en un evento pues bastante fatídico de la humanidad, es una película que nos crea muchas sensibilidades. Vamos a hacer un enfoque desde a nivel narrativo que está utilizando La vida es bella para transmitir a nivel de tonos y otras cosas, ¿no? Y de utilización de técnicas narrativas, este mensaje tan delicado, porque hace una mirada humorística, ya podemos hacer esta pequeña revelación obvia, desde un evento, un suceso de tragedia. Y hoy nos acompañas en esta tertulia, Federico, librepensador, humanista, y no sé si tienes algún cargo existencial más que quieras declarar, saludar, hacer un mínimo currículum escueto. Bueno, yo además estudié en su momento filología hispánica y un poco de literatura y demás. Y bueno, también me gusta como hobbies, tengo la fotografía de calle, callejera y demás, y también hago música. Y bueno, muchas veces los micros abiertos vengo aquí. Es verdad, se me había olvidado. Se me había olvidado que siempre tocas la guitarra. Mira, suelo venir aquí a tocar. Los nervios de lo que se puede y no se puede decir. Porque, bueno, lo que decíamos, y cuando hablamos también de esta película, que me dijiste que te gustaba mucho, sí, y por eso nos hemos convocado aquí, que es una película que, bueno, que generó también cierta polémica porque trataba el tema del Holocausto y lo trataba desde una forma liviana, presuntamente liviana, ¿no? Porque hace bromas, es una película que hace reír, y de hecho a mí me resonó una frase que alguien dijo, en algún momento yo la leí hace tiempo, la escuché, que decía que La vida es bella es una película que nos gustó porque nos hizo reír mientras nuestros corazones lloraban. Oh, qué bonito. Entonces, ¿por qué crees que hace esto Roberto Benigni o cómo crees que se ha acercado a este planteamiento un poco arriesgado que al final le trajo fama, le trajo éxito, los Oscars, etcétera? Sí, la verdad es que es una película que, bueno, es del 97 y tuvo su originalidad también en ese aspecto, porque se habían hecho, no sé si la lista de Schindler es posterior o es anterior, pero siempre se había tratado de un tema de un punto de vista mucho más trágico, y creo que es muy original en ese aspecto, ya desde el primer momento que aparece la escena en la que entran en el pueblo saludando con el saludo fascista y demás, como que te sumerge en un mundo bucólico, en un mundo muy bello, muy bonito, de una historia de amor preciosa, pero que en él siempre hay como un trasfondo gris y siempre el trasfondo histórico es el que acaba diluyendo esa vida preciosa en la amargura o en un poco algo que está por ahí todo el rato. Hay como una especie de claro, clima, como las nubes meteorológicas taciturnas y que, bueno, pronostican tormenta y la generan de la geopolítica universal, claro. En este caso, pues bueno, la Segunda Guerra Mundial y el posterior, bueno, intrínseco holocausto, ¿no? Donde se llegó a un punto también la humanidad, después de presuponer que íbamos a través de la ciencia a un siglo de progreso y de futuro, y todo esto nos llevó pues a ese exterminio de una etnia particular, ¿no? Además de todas las concomitancias de la guerra, los muertos, etcétera. Bueno, no es un podcast de historia, sino que vamos a ver justamente cómo llega esa narrativa, y primero nos propone, como decías tú, una comedia ligera. Exacto. Donde parecía que chico conoce chica, sí. Chica se va enamorando de chico, pero ya aparecen como unos rasgos que luego, como unos pequeños detalles, que al tío lo atacan, ¿no? Y el caballo verde y todas estas cosas, claro. Que luego hay un giro cuando de repente suben al tren que los llevará a Auschwitz. Ahí a veces cambia la música y entramos en una narrativa que juega a intentar, bueno, vamos a entrar en el tema principal quizá, entre otros, que el padre, Guido, él mismo dentro de la película, intradiegéticamente, crea una narrativa infantil, una narrativa lúdica, proponiendo que todo eso es un juego para que el niño, Josué, ¿no? Sí. Más o menos, no sufra el trauma de la guerra y mantenga su pureza y su inocencia dentro de esa situación tan cruel que nadie ignora, pero él quiere que el niño no la vea. ¿Cómo crees que traza esto? ¿Cómo crees que nos transmite a través de esto, que logra transmitir? Me parece genial cómo utiliza el uso del juego, porque al final el personaje es una persona profundamente fantasiosa y que entra en contraposición con toda la situación histórica en la que se encuentra, que es mucho más
como más oscura, digamos, y me gusta muchísimo cómo utiliza el juego a través de la inocencia que tiene el propio protagonista, sumado con... Es una inocencia, digamos, de niño, que sabe cuál es la situación, sabe qué es lo que ocurre, jugando con la inocencia de un niño que no sabe qué es lo que va a ocurrir y cómo consigue a través de todo eso hacer que el chico eluda toda una realidad que de otra manera lo devastaría. Y hablando de todo esto, me gustaría como hablar de un punto de vista más literario. El guión me parece que es una maravilla y que sigue muy bien el tema del arma de Chekhov, el arquetipo del arma de Chekhov. También conocido como clavo de Chekhov. Sí. Depende de quién explica la historia, del arma o el clavo de Chekhov. Claro, y adelante con la metáfora. Y en el que dice que cuando un arma aparece, hablando de cualquier tipo de elemento narrativo puede aparecer, debe ser para algo, para que funcione tanto si esa arma es disparada o como que funcione como fuerza disuasoria, que funcione dentro de la historia, que tenga una importancia. Y en la película está constantemente plagado de todo esto. Y en el clavo es que si aparece un clavo, alguien clava un clavo en la pared en algún momento del relato alguien colgará un cuadro, claro, que es otra forma de decirlo. Sí. Disculpa, solo quería hacer este pequeño impasse. No, y me parece como muy curioso que durante toda la película aparecen estos elementos como el elemento del tanque, que en el juego del que tú hablabas, aparece el elemento del tanque. Vamos a ganar, si llegamos a 1000 puntos, ganaremos un tanque real. Y cuando en la transición entre los dos actos, que es la transición más bonita que yo he visto, de las más bonitas que he visto en el cine, que es cuando entra Guido con su esposa, entran en el jardín, que es que tienen una relación amorosa y directamente aparece el niño corriendo. aparece el niño corriendo de ahí, es como se presupone algún coito, porque se presupone algún coito, porque luego hacen el corte y claro, aparece las consecuencias de... Sí, y aparece Josué con un tanque, y aparece con un tanque de juguete, el niño. Y que es que todos los elementos que hay en la película, se habla del tanque desde el primer momento que aparece, luego también se habla de la figura del huevo que aparece al principio de la película, también es la que sirve para humillar al prometido de la chica. O sea, me parece que en cuanto a guión, narrativamente... Y en este caso, lo que está haciendo, que no siempre hay que hacer esto, porque esta película tiene este tono de relato que no intenta ser realista, ¿no? Pero lo que está haciendo, como decías tú, es plantar. Planta una serie de elementos, que es a lo que se dedica en los primeros momentos de la película, que voy a destacar unos cuantos, y luego los convierte en lo que pudiera ser como actos de magia narrativa, porque tampoco es una película fantástica, no es realista, pero todo lo que sucede es real. Entonces voy a destacar 3 cosas que hace en la película, como por ejemplo, cuando... Pasa 2 veces por una calle y un tipo le pide a María la llave y María tira la llave, que tienen esta costumbre de que cuando él le grita ella tira la llave. Luego también ha plantado que con el señor del ornitorrinco, que luego hablaremos de él, el doctor cuando le hace una pregunta la respuesta era 7 segundos, ¿no? Esos jueguitos que hacían. Y después otro hombre que le quita todo el rato el sombrero. Y después recoge todas estas cosas plantadas y el momento en que está con ella, en ese momento de magia romántica, de repente sale la conversación, ¿no?, de si tuviera la llave de mi corazón, y él le voy a pedir a María un milagro, pero ese milagro es narrativo, no es un milagro católico, evangélico, de cualquier religión, ¿no? Pero justo también con la figura de María. Y María tira la llave, entonces ella dice, ¿cómo puede ser esta magia, no? Sí. Después, con los 7 segundos también le hace una pregunta y viene un señor, ojalá hubiera un señor que me dijera la respuesta, y viene el señor que le dice 7 segundos, y ella también se queda impresionada, y a la tercera vez ella dice, ya sé cómo se hace, hay que pedirle a María que venga un señor y que te cambie el sombrero, porque él había visto que pasaba el señor el sombrero, y ella se queda como nubilada, como que ese personaje... Aprovecho también para decir que un poco cursi también, bueno, pero genera una magia narrativa en la vida sin tener que hacer prodigios, porque están justificados por unas técnicas literarias y también por su propia fantasía o entendimiento de lo que está procesando a nivel de causa-efecto. Entonces, a mí esto me sorprendió mucho cuando vi la película, y a día de hoy también es una de las películas que lo genera de una forma más efectista, ¿no? Totalmente, a mí me parece que es capaz de generar la magia, pero eso es una magia a través de eso, de la literatura, a través de la magia de las palabras, porque al final Guido no deja de ser un mago
un mago de las palabras, y es un tipo que acaba convirtiendo... Es una persona que tú la verías y dices, es un camarero normal y corriente, digamos, pero que es un tipo que tiene tanta magia, tiene tanta vida, digamos, fantasiosa dentro de su cabeza, que es capaz de transmitirla a través de las palabras y a través de todos sus gestos en toda la película. Me parece algo como muy... Es eso lo que tú decías, es como un aspecto muy poético de... Sí, no sé si este género, si lo tuviéramos que catalogar, cosa que haría que redujera la magia, siempre catalogar las cosas, pero podría entroncarse con el real maravilloso que decía, bueno, un autor latino, que ahora no me acuerdo, Alejo Carpenter, que nombraba lo real maravilloso, ¿no? Lo maravilloso pero de la vida, ¿no? Que se asemeja por su improbabilidad a que sea algo de fantasía, que sea algo de magia. Pero entonces, como decíamos, además, viene la cura de la realidad, porque si la vida fuera mágica, pues existirían los milagros, quizá no existan, bueno, cada cual que conciba al mundo a su manera, pero en cualquier caso, que llegara el Holocausto y que existiera Auschwitz es una de las cosas que a nivel histórico hacen dudar de que la vida tenga sentido, ¿no? Porque eso fue un sinsentido total, como tantas otras cosas, pero esa fue como también muy narrativa, porque convertían a la gente en botones, ¿no? Y luego el otro incluso le dice, ¿cómo va a ser que la gente se convierta en sabón, en botones? Sí, parece un chiste, pero parece que sucedió, ¿no? Si es que todo lo que cuentan es cierto. Sí, sí, sí. Por ahí también compararlo con esto, ¿no? Con la tonalidad esta infantil de cuentos de hadas, con la realidad, ¿no? A mí también me venía a la cabeza, por ejemplo, pues cosas como, por ejemplo, el diario de Ana Frank, que es un diario que escribió esta niña, bueno, Ana Frank, que realmente es realista, porque vivió allí y también lo cubre de toda una fantasía, de toda una... O sea, una fantasía de su vida cotidiana, que luego vas viendo como la historia le quita todo, ¿no? Y la reduce, al final, si acabara bien, si la historia tuviera un destino, pues, bueno, acabando bien, Ana Frank hubiera sobrevivido y todo aquello hubiera sido una historia bella, pero en este caso parece que la realidad no fue tan proclive a generar algo que satisfaciera, pues, al menos la voluntad de que las cosas acaben bien, si tienen sentido. Y eso es lo mismo que pasa en la película, porque al final es una película que está en clave humorística, pero que yo recuerdo la primera vez que la vi, que la escena en la que es asesinado Guido, que además es muy cruel la escena a nivel cinematográfico, porque te muestran, no te la muestran, no le pegan un tiro, y lo esconden, y luego te dejan, aparece el policía que se marcha, pero te dejan durante 3, 4, 5 segundos como la esperanza. Tú estás pensando, no puede haber muerto, es imposible que haya muerto. Es más, yo cuando acabé la película pensé, no ha muerto, o sea, digo, es que tiene que estar por alguna parte, todavía no era capaz de admitir que el personaje principal... Y creo que lo hizo un poco expresamente porque... Claro, para transmitir eso. Porque lo lleva allí todo el recorrido y luego la cámara no entra con ellos. No vemos la muerte de Guido, como no vemos en realidad creo que ninguna muerte, ¿eh? Claro. La cámara no llega, como otras películas que tú has nombrado, ¿no? La lista de Schindler, a mostrar la violencia directa. Pero esa omisión, esa elipsis del momento también es descorazonadora. Y sí que hay un momento, yo creo que no sé si es el único momento donde muestra una crueldad, también es como fantasiosa, cuando antes, justo en ese rincón, muestran una montaña de cadáveres, que esa en realidad es la primera escena de la película. O sea, no que aparece eso, sino que aparece al padre llevando al hijo en esa niebla que les llevará hacia allí. Y aparece la voz narradora del principio, que si te das cuenta es la voz del hijo. Sí, claro, que dice algo así como, bueno, concretamente dice, esta es una historia simple que no es fácil de contar. Quizás remitiendo un poco metaficcionalmente a que no es fácil, incluso por el autor o el director, de contar la historia que está sucediendo allí con ese tono y con esa propuesta cómica, subvirtiendo pues la tragedia, ¿no? Y luego al final vuelve a aparecer la voz del niño, pero ya de adulto, que habla del sacrificio que tuvo que hacer su padre y que le salvó probablemente de caer en el trauma de... Bueno, claro, o le salvó la vida. Sí, literalmente. Le salvó de morir. Porque es que, o sea, volviendo otra vez al tema narrativo, me hace mucha gracia, estaba recordando la escena en la que la primera escena cuando están todos juntos, que el niño no le gusta ir a ducharse. ¿No? El niño no le gusta ir a ducharse y dice, no, yo no me quiero duchar, y se esconden en el cajón. Y luego, claro, luego aparece en la escena, ya cuando están en el campo de concentración, en el que le están diciendo a Guido que cuando mandan a ducharse a los niños, a los viejos, es para ir a llevarlos a la cámara de gas, y de repente aparece el niño que no se ha ido con los demás niños porque a él no le gustaba ducharse.
perfecto. Es como que está todo el rato conectado y es como de mucha crueldad y a la vez gracioso y es como... Claro. Y además está siendo un poco, porque el podcast de literatura siempre intenta ser desenfadado, pero claro, cuesta un poco justo también hacer bromas sobre esto. Sí. Estamos un poco tensos y serios, ¿no? Como solemnes, aunque ya hayan pasado pues unas décadas que siempre permite también hablar de las cosas un poquito más a la ligera. Pero con todos los respetos voy a hacer una broma que ni siquiera es mía. Pero sí que yo intento también siempre hacer la lectura gay de la película y me ha costado mucho hacer esta lectura gay. Entonces es complicado aquí ver trazas de historias homoeróticas ocultas, pero sí que es verdad que en esta película el niño sale de ese armarito, que es una cómoda... Pero si la has hecho tú esta broma. Ahora te escandalizas y la has hecho tú y la estoy tomando porque... Pero el niño sale del armarito, o sea que... Al final tenemos algo ahí. No, pero bueno, ¿qué más cosas vemos, no? La música, por ejemplo, que yo nunca hablo de la música porque, mira, tengo traumas, no sé, es el don que Dios no quiso nunca darme, como decía Cervantes de la poesía, y de hecho cuando era pequeñito me apuntaron a música y me compré el libro que me acuerdo todavía, yo creo que costó, no sé, 6.000 pesetas o 2.000 pesetas, revelando datos de que en mi infancia había esta moneda. Y luego la siguiente clase ya no fui y se perdió el dinero, todavía me duele, ¿no? El dinero del libro, pero es que no pasé del bueno, hacíamos ti, ta, del ritmo. Te lo juro. Y luego ya pasó, no, yo cuando ya sabía esto, yo sé música. Y dijeron, no, hay que ahora hacer do, re, mi. Yo digo, esto ya no lo entiendo. Y cogí un trauma con la música, pero la música en esta película es muy singular. Bueno, de todas maneras ganó el Oscar con la banda sonora de Nicola Pavani. Yo hice alguna canción en la guitarra tocada. Bueno, pues otro día la puedes tocar. Sí, ya me dejaba a lo mejor tocarla al principio, pero bueno, al final no. Ideas que han pasado. Sí. ¿Y por qué crees que es esta música tan así? Porque a ti qué te evoca con músicos esta música, estas tonalidades concretas. No sé, o sea, yo creo que, o sea, al final han sobrevivido las dos principales, que son las que cuando él dice Buenos días princesa, que es sí. Y luego y la otra, pero luego hay mucha otra música que es mucho más oscura, que es en la época de cuando estamos en modo de concentración, que es mucho más oscura, que no ha trascendido porque es una música más ambiental, pero creo que ha sobrevivido al final lo que simboliza la película, que es como la magia y como la alegría de vivir. Y cierta esperanza. Exacto, la esperanza ante todo. Porque tú, volviendo a la escena esta, tú tienes la esperanza de que él sobreviva. Es que la película es todo el rato esperanza, a pesar de que ocurran las cosas más negativas que puedas Y de pensar. Hecho, yo pensaba, ¿no? ¿Qué me transmite esta música? Y bueno, luego se lo pregunté a Grok, porque de Grok, mira, ¿no? La IA está de Musk. No entiendo de música. ¿Me puedes decir qué significa la música en La vida es bella? Y me ha dicho algo así como que es una música que transmite esperanza, que es lírica y tiene un tono soñador, ¿no? Que me parece correcto una vez entendido. Y entonces, claro, esto te lo pone en contradicción con todo lo que acaba sucediendo. Y me resuena con una frase que dicen en la película, que dicen, son malos tiempos. Y me resuena esta frase con una frase prototípica conocida de la historia que dice, son malos tiempos para la lírica, para la poesía. Sí. Entonces, fueron malos tiempos para la poesía. Él, en este caso este personaje, intentó salvar lo que pudo en esos tiempos a través de poesía, a través de narración, a través de belleza, de una mirada bella. Y al mismo tiempo, hasta qué punto, a día de hoy, bueno, haciendo comparaciones absolutamente, al menos en nuestro entorno, absolutamente distantes, pero también son y siempre son un poco malos tiempos para la poesía, ¿no? Porque el mundo te aplasta, porque lo prosaico de la existencia pues a veces también te hace quitarte las ganas de jugar. Yo cada día tengo menos, y a pesar de eso aquí estoy. Intentándolo otra vez, siguiendo hacia adelante. Y luego también aparece Offenbach, la ópera. ¿De quién es? Pues no sé. Bueno, que lo dice en la película. No sé. Pero bueno, creo que entiendo yo que será de un, o bueno, al menos tiene una tesitura alemana, ¿no? Se llama Offenbach, ahora no estoy seguro. Claro, sí, no había pensado. Pero entonces es como decir, vale, y luego aparece la belleza con esa sinfonía también tan bella que transmite el amor romántico que siente él hacia ella y ella hacia él, y también ese hálito de esperanza de que la belleza está en todos los lugares del mundo, incluso en ese momento
pues seguro que los nazis estarían haciendo cosas de nazis y al mismo tiempo estarían haciendo Offenbach en alguna ópera de Alemania probablemente, o manteniendo cierta gente la belleza en sus corazones. O el propio Hitler, que le gustaban los perros y los acariciaba. Es muy curioso porque estaba pensando en lo que justo... Y era vegetariano. Justo lo que estabas hablando con la otra película que no la había pensado para hablarla aquí, La Zona de Interés. Sí, es que no la he visto. Claro, la zona de interés va de eso, ¿sabes? En plan de que son una familia que vive justamente al lado de un campo de concentración, pero te muestra su día a día, hablan de esto, de cualquier cosa, ¿sabes? Mientras se escuchan los gritos de la gente que está muriendo y demás. Y en ningún momento aparece ningún asesinato ni nada negativo, digamos. Es muy interesante. Claro, que parece como ese run, ¿no? De metafísico, de inconsciente. Claro. O incluso también, que es un libro que no he leído, pero sé de qué va, El niño del pijama a rayas, donde también, pues, no sé si era un mini spoiler, pero bueno, la propuesta es que el niño conoce, un niño hijo de los nazis, conoce a través de la reja a otro niño que es un preso judío y piensa que va con un pijama, ¿no? Porque va con el uniforme de preso, y al final no lo voy a contar, pero que tienen esa relación de que el otro va perdiendo la inocencia, pensando que es un amigo, pensando que está bien, y el otro niño se va enterando de la situación, e incluso también la familia, ¿no? Entonces, lo que decíamos también de la temática con la que queríamos encarar, esa inocencia, que por un lado es un velo, es una palabra que también puede ser negativa, ¿no? Porque si vives con inocencia, pues te pueden engañar, puedes no entender la narrativa, pero cierta pureza, cierta inocencia nos hace falta incluso a la humanidad en sí, para poder seguir tener esa esperanza y esa magia infantil de creer, qué sé yo, que la vida pues puede ser bella, nunca mejor dicho, aunque luego pues la realidad pues siempre tiende a sucumbir. Por ahí me resuena, ¿no?, el enfoque con otras lecturas, porque el proponer un tono infantil, yo creo que el tono de esta película es el que marca Guido y le cuenta la historia a su hijo, pero nosotros estamos ahí también recibiendo esa propia tonalidad infantil y de alguna forma me he bloqueado. Queriendo creer en esa magia, queriendo creer en que el juego es posible, y al mismo tiempo somos nuestros yo adultos que sabemos que no, que sabemos que si un militar alemán entra en un callejón y suena una ráfaga de metralleta y se va, Guido ha muerto, a pesar de que ha pasado lo que ha pasado, por mucho que mantengas hasta el final. Yo creo recordar que la primera vez que lo vi, in illo tempore, me pasó lo mismo, que estaba a decir, bueno, pues si no he visto que en las películas suceda, hasta que no ves que muere el protagonista, es que no ha muerto, ¿no? Tiene el escudo de protagonista. Pero bueno, lo has asumido ya. La he visto un montón de veces, así que ya todo para asegurarte, ¿no? Pero me parece todavía mucho más triste porque es una película que es muy lacrimógena y yo creo que a mí personalmente me hace siempre llorar. Bueno. Pero ya como sabes cuál es el final, ya cuando nada más empezar con escuchar la música, a mí ya sí. Como que dices, qué bonito es y qué triste va a acabar. Y es todavía más triste que cuando lo ves por primera vez, que tienes la esperanza de que no ocurra lo que ocurre. Yo lloro en todas las películas ya y a todas horas, pero ya no tiene mérito, pero claro, la vi ayer y unos llantos, menos de lo que me esperaba, por eso, porque como ya concebía y la estaba intentando analizar, pero luego, bueno, esto de la tonalidad lo decía también por un cuento que analizamos, que era La Casa de los Relojes, de Silvina Ocampo, donde poniéndote en las palabras de lo que sabe el niño, que es el quien te contaba la historia, tú de adulto entiendes que si el niño dice una cosa y la cuenta desde su inocencia, pero tú ves la crueldad. Y en el fondo el niño a veces también se da cuenta, porque esta mirada o esta comprensión ambivalente del adulto que quiere creer, pero al final comprende, en el niño en parte también está, porque el niño vive en su inocencia, pero los niños se enteran de muchas cosas, claro, o las entienden a su manera. Y voy a poner un ejemplo que no es paradigmático de toda la película, pero cuando viene la abuela y le dice, mira, dice, yo no conozco a mi abuela, y le dice, pues yo necesito a tu madre no sé qué, y cuando se va le dice, vale, se lo daré, abuela. Y ella se queda así como... Claro, que es mucho más espabilado de que parece. No es tan... ¿Sabes? También tuvo que poner de su parte Josué para creer todo, ¿no? Ya le valía la pena creer todo eso para salvar su propia existencia en caso de sobrevivir.
Bueno, si te parece podemos ir concluyendo, si quieres aportar alguna cosa, pero hay un personaje que me gustaría que no termináramos el podcast sin hablar de él, que tú también me has dicho que te parece curioso y bueno, lo hemos nombrado, pero a mí, de hecho, de todas las escenas de La vida es bella, que soy fan de muchísimas escenas de esta película, la que más recordaba, la del ornitorrinco. Sí, ¿Cómo lo has vivido tú, Federico? Me parece... Federico suena un poco ornitorrinco. Tiene un aire ornitorrinco. Federico. Es para rebajar la tensión. Es para rebajar la tensión. Vale, esa esdrújula, así que... No, a mí me parece... A mí me pasa lo mismo, que siempre es como la escena que acaba recordando el doctor Lessinger se llamaba o algo así. Y es que además cuando le hace la adivinanza esta, que luego estuve buscando porque dije, ¿y cuál es la solución de esta adivinanza? Y resulta que no tiene. Y bueno, había una teoría que decía que la resolución de la adivinanza era el judío y demás, pero bueno, que al final no. La idea de Benigni, porque es también el escritor del guión, es que no tuviera solución porque la situación era completamente absurda. Y me pareció es muy chocante el hecho de que él le pidiera la ayuda, ¿no? Al final es como la obsesión le estaba llevando a pedir la ayuda. Y me parece que eso también simbolizaba que con ese personaje simplemente como que intentaban simbolizar también la mentalidad de la Alemania de su época. Una mentalidad muy lógica también es como la percibimos después, el arquetipo que existe del alemán, un poco más una persona muy lógica y que se ofusca en todas estas cosas y que después no tiene, digamos, como una sensibilidad más allá de esa intelectualidad. Que Guido resuelve las adivinanzas a través de la fantasía, mientras que el alemán resuelve las adivinanzas a través de la lógica y le cuesta mucho más. Claro, un poco Banalidad del mal, no sé si estaría inspirado también en ahora me sale, Eggman, que era este militar judío que fue juzgado y que Hannah Arendt dijo, a mí me ha parecido un tipo normal, que más o menos normal, que dice yo era un funcionario y tenía que cumplir. Claro. Entonces esto no lo exime de nada. Lo que pasa que dijo, no había un propósito de maldad, sino había un propósito de no pensar profundamente, presuntamente, todo, y lo que dijo un poco Hannah Arendt, que también la puedo estar tergiversando. Entonces el mal se puede hacer incluso si no entiendes la situación, y en este caso el médico del ornitorrinco, que es un personaje que también está jugando, le gustan los juegos, valora a Guido porque es culto, y en ese momento nos genera la esperanza en la propia narrativa del film, ¿no? Porque dices, ha encontrado una vía de escape y lo ayudará. Y a mí esa escena me impresionó mucho porque le hace esa pregunta, ¿no? Que dice, bueno, se acerca a él como diciendo, mi mujer también está ahí, con toda la conciencia, con toda su voluntad de lo que quiere él, por encima de su vida, que la acaba sacrificando es que sobreviva a su hijo y que sobreviva a su mujer, y a poder ser él probablemente en tercer lugar, como demuestra luego. Con todo ese sacrificio humano y con toda esa humanidad y humanismo por parte del personaje, y el otro le responde alienadamente todo eso, ¿no? Hace cuacuá, hace popó, ¿no? Y luego dice, un pato no puede ser. Y dice, un ornitorrinco. Pero los ornitorrincos hacen... Y entonces, al mismo tiempo que él hace esto, la mirada de Guido, que se lo queda mirando como decir, aquí no hay un ser humano porque no comprende. Y entonces, de repente ya no es Guido ese... que nunca lo ha sido en realidad, ese ser, personaje fantasioso, ingenuo, inocente, sino que comprende perfectamente dónde está el mal. Y el mal también está en esa ausencia de comprensión y de ayuda y de esperanza y de capacidad de poder entender las situaciones, de pensamiento crítico, y de entonces, si conoces tu entorno, pues a tomar la decisión correcta, que era ayudar a Guido de una forma u otra, y que lo mataran a él por haberle ayudado, ¿no? O sea, que también muy lógico no era. En una película normal hubiera sido así. Pues bueno, yo creo que hemos hablado de muchas cosas bastante interesantes, de narrativa, bueno, me lo digo yo, ¿no? Pero si quieres hacer alguna conclusión final o alguna cosita que te haya quedado por ahí. Sí, yo había pensado en las ubres de tinta, hago metáforas. No, en este caso sería gonadas. Sí, había pensado una cosa que a mí me ha parecido muy... Hago metáforas que sobran, luego me doy cuenta. Esta parte sobraba, pero ya me da pereza cortarle y todo eso.
No sé, porque hace poquito, como está todo muy en boga, todo el tema del juego del calamar, y hay muchísima gente que le gusta un montón, y me ha parecido curioso cómo son dos tratamientos completamente diferentes del juego. Del concepto del juego, en el que la vida es bella, es la utilización del juego para que una persona con su inocencia pueda eludir la brutalidad y pueda eludir toda la maldad que existe, mientras que el otro es lo contrario y es la perversión de los juegos. De los juegos de niños que tú juegas que lo haces con alegría, y de repente se trata de un juego de vida o muerte en el que tienes que de decidir la vida o muerte de una persona que está llegada a ti, con la que tienes cariño o cualquier cosa. Me parece como curioso, no sé, me parecía curiosa la comparación entre estas dos. En el juego del calamar crean situaciones muy tétricas donde aparece la muerte, donde aparece el castigo, y también pues bueno, la voluntad de sobrevivir, ¿no? Y el capitalismo y otras cosas, también sistemas que nos sobrevuelan, pero justamente con juegos infantiles que nos retrotraen a la infancia. Claro, y antes he dicho que esta película va dirigida a la persona, ¿no?, que escucha a través de la mirada de Guido. ¿Sabes a quién creo que es a quien le está hablando Roberto Benigni en esta película? A quien se dirige como receptor de su narrativa. A nuestros yoes infantiles, al niño o niña que tenemos dentro cada uno de nosotros, que no tenemos por qué seguir siendo infantiles, pero hay algo de inocencia, hay algo de un amor puro que a lo mejor habita nuestros, cada uno tiene su biografía, ¿no? Claro. Pero creo que ese es el receptor de la película, y entonces es hablarle la esperanza de que a través de esa inocencia o sensación de que el mundo tiene sentido, podamos resistir a través del amor, pues a las tragedias de la vida o a cualquier situación escabrosa que nos lleve la historia, el mundo o la realidad. Mira, es mi pequeña teoría. Maravillosa reflexión. Me ha gustado. A Federiquito, que está ahí, que quería ser artista y en parte lo es, que a lo mejor algún día soñaba en participar en un podcast y de momento ha participado en este, que será mejor o peor, pero es el que hacemos de vez en cuando, intentando hacer esta mirada de enfoque en la literatura, en la narrativa, pues en obras de ficción y también en el mundo, que nos permite ver el mundo en general. Bueno, Federico. Muchas gracias, Ramón, por gracias aquí a ti. Hablar. Bueno, pero me gusta mucho esta película y me ha gustado tener aquí el espacio para poder hablar de ella. Eternal Sunshine no te gustó tanto, ¿no? Pero me gustó mucho también el debate. Compartimos el gusto por La vida es bella y a veces también hay discrepancias con otras películas. Nada. Vamos ahí haciendo propuestas y merci por haber participado, y vamos a cerrar el podcast y haremos un poquito de debate. Merci a todo el mundo. Nos despedimos con la palabra que significa abrazo en latín, que es amplexus. Aplausos. Merci.